golpe tremendo con esta represión de la que hemos hablado. Y particularmente el PRT, considero que sufrió una derrota igual que otras organizaciones. Una derrota política, no solo militar. Pero el PRT, que ahora prácticamente, o algunos parece que existe, por ahí hay algunas pintadas que está su sigla, en realidad hay una parte del PRT que todavía no se conoce y que en ese libro que yo trabajé, perdón que me meto en esto al título personal, pero me parece, por lo menos para mí, me resulta valioso recuperar que la propuesta del PRT de los años 70 era el tema del poder popular. El tema del poder popular está todavía ausente. Se cortó esa historia y no la retoma nadie, porque no alcanza con decir el poder popular es palabra. Poder popular quiere decir la fuerza consolidada a partir de la unidad de los distintos sectores sociales afectados por los intereses del gran capital financiero transnacionalizado. Poder popular, construir ese poder popular, significa darnos cuenta de la fiereza y la ferocidad de ese poder transnacionalizado que en estos momentos se hace evidente. Entonces, aquella propuesta del poder popular a través de distintas políticas, pero que prácticamente se lo conoce solo por la lucha armada, lo cual es una visión parcial, porque no era solamente la lucha armada en ese partido, eso se cortó. Entonces algunos quieren retomar aquel hilo diciendo, bueno, ¿qué tal si hacemos lucha armada ahora? Dale, ¿qué tal? Bueno, como decía la compañera, es fundamental caracterizar la situación, la correlación de fuerzas que existe hoy y las posibilidades de construcción de un campo popular. Entonces el PRT, en su autocrítica, que casi nadie conoce, en el año 79 empezó a darse cuenta de que para llegar al socialismo había otra forma de revolución, que era la revolución democrático-popular antiimperialista en camino al socialismo, parecida a los intentos que han hecho otros países en América Latina. La experiencia de Venezuela, la experiencia de Ecuador, la experiencia de Bolivia, son experiencias de revoluciones, de transiciones hacia una sociedad mejor, de construcción de poder popular. Como siempre la historia es movimiento, uno quisiera que todos sigan un camino ascendente hacia la victoria, pero resulta que de repente la otra parte mete la cuchara y parece que vamos para atrás. Yo no digo que vamos para atrás, digo que hay un proceso de construcción de experiencias colectivas en toda América Latina. Tenemos que pensar, para hacer la unidad, qué queremos lograr objetivamente. Como decía la compañera recién, si no conocemos qué es lo que está pasando, cuál es la correlación de fuerza, entonces no podemos construir una política de unidad. Pero ¿quién lo puede hacer eso? ¿Cada uno de nosotros suelto así a la Bartola? ¿O empezamos a pensar en la necesidad de construir un partido que represente esa voluntad de construcción de poder popular? Un partido donde para lograr ese acercamiento hay que partir de conocer las diferencias. Conociendo las diferencias se pueden encontrar coincidencias. Solo conociendo mano a mano las coincidencias, que no quiere decir pelearse con un trosco o pelearse con un maoísta o pelearse con el peronista. Quiere decir, a ver, che, vos cómo ves esto. ¿Sos realmente patriota? ¿Querés sacar adelante este país? ¿Sos pueblo? ¿Querés construir una fuerza? Entonces, a ver, veamos, ¿por qué estamos separados si vos sos un pobre diablo como yo, como el otro, como el de más allá, sometidos a estas políticas? A ver, bajemos el copete y veamos, ¿dónde están las diferencias? Porque las diferencias muchas veces se mantienen como anquilosadas, como congeladas. Entonces, estos son los troscos, estos son los PC, estos son los otros, estos son los peronistas, estos son los no sé qué, estos son los kirchneristas, estos son... A ver, y a ver, en la práctica, ¿qué diferencias tenemos si es que queremos combatir al mismo enemigo común? Después veremos cómo desarrollamos las diferencias. No sé si es un aporte, pero es lo que yo entiendo como...
lo que se trata es de construir un proceso histórico. No nos agarre desaliento. No, desaliento no. Yo a veces para mí misma me digo que lo que a mí me mantiene es mantener las preguntas. ¿Qué diablos hacer? ¿Qué carajo hacer? La pregunta nos moviliza. No nos quedemos con cualquier respuesta. Es un poco lo que yo me quedo para mí, porque no les estoy hablando de ningún partido, porque no estoy organizada en ningún partido, ni ningún sindicato, ni nada. Estoy pensando qué diablos hacer como pueblo, juntos, nosotros. ¿Qué tal? Yo soy Hugo, encantado. Parte de esta pregunta o consideración que quiero hacer ya ha sido respondida, ya ha sido tocado el tema de la unidad. Pero me parecía novedoso y quería preguntarle a ustedes en ese momento si vivía algo así. Ustedes hablaban de que las diferencias muchas veces vienen por pertenecer a un partido o a otro, ¿no? Nosotros aquí en la universidad, que venimos militando hace bastantes años, hemos sido objeto de críticas por otras agrupaciones o demás por el hecho de militar dentro de la universidad. Somos 20 tipos, no somos muchos. Y no tener un pie, como nos dicen algunos, en el barro, en otros lugares, ¿no? Entonces yo quería, en primer lugar, preguntar, ¿estaban estas diferencias en esa época de acuerdo a la actividad militante que a cada uno le correspondía? Esta pregunta, en primer lugar, viene de mano de lo que Berta decía, cuando decía se hacía política donde se podía, ¿no? Yo creo en este sentido, objetivamente, solo podemos acá, tenemos un solo cuerpo y a veces le ponemos solo la pierna, no el cuerpo entero. Y estos problemas, estas críticas que hemos tenido, sobre, bueno, militamos aquí, no conocemos el barrio, no sabemos lo que es sacarle los mocos a un nene, somos universitarios, toda esa cuestión. Quería saber si existía ese debate en ese momento acerca del lugar que a cada uno le tocaba, no vos trabajás en la fábrica, vos estás en la escuela, vos estás en la universidad, vos estás en el barrio, si existía ese debate, y si hay una cierta validez o pertinencia de meter ese debate en el como diciendo, bueno, es más valioso militar en la universidad que militar en el barrio, es más valioso militar en una biblioteca popular que en el sindicato de la fábrica. En ese sentido, no sé si se comprende. Sí. Uy, ese es un temón para mí, ¿no? Porque podemos contar las experiencias que nosotros vivimos en la década del 70, qué debate había, es cierto. Nosotros hablábamos de la Unión Obrera Estudiantil, por ejemplo. La Unión Obrera Estudiantil iban los obreros más importantes de cada lugar, los que eran combativos, no importaba qué extracción, si venían del PC, si eran peronistas, que en ese momento eran lo que había de combativos, iban a las universidades y se planteaba un eje que es la Unión Obrera Estudiantil. Porque eso se planteaba en la calle después, se iba a la calle con esa idea de la Unión Obrera Estudiantil. Eso hoy cambió, pero de todas maneras nosotros, en general, por lo menos las organizaciones grandes que yo he conocido, se planteó un tema de la proletarización. Porque nosotros ahí se entendía en ese momento, en general, las organizaciones entendían que el sujeto político, el que iba a producir el cambio, era el movimiento obrero y sus aliados, pero centralmente el movimiento obrero. Entonces ahí nosotros nos planteamos, yo creo que la mayoría que fue a la universidad, se planteó en un momento la proletarización, que después nosotros ir a trabajar en una fábrica. Y ahí, después eso hubo una serie de autocrítica, porque trajo otro tipo de desviaciones, porque nosotros a veces algunas cosas se hacían forzadas. Por el otro lado, tuvo un aspecto muy positivo, porque compañeros que militaban en la universidad también podían participar de una agrupación de ferroviarios y aportaban con, por lo menos mi experiencia, con hacer un boletín. Y ahí se combinaban o se intercambiaban los saberes, o sea, aprovechar todo lo positivo que traía cada uno y fundamentalmente la lectura de la clase obrera. Ese es un esquema que teníamos, un esquema digo yo ahora, ¿no? Pero era una forma de resolver esta relación entre el trabajo
o lo que sea manual y lo intelectual. Hoy es controvertido eso, lo hemos también charlado nosotros sobre esa experiencia, porque se sacaron de la universidad o salieron de la universidad personas muy valiosas que también podrían haber tenido un frente de batalla, estar dando una clase, una cátedra o plantear problemáticas que había que resolver desde el punto de vista de lo teórico, porque necesitamos eso. Porque hoy justamente lo que no tenemos es nuevas teorías, y nosotros nos quedamos medio falta de pasión en cuanto a elaborar teoría, y eso lo tenemos que hacer en una relación con una práctica. O sea que no va a venir nadie iluminado a decir acá tengo, no, tenemos que construirlo, y ahí para eso hay que formarse, hay que estudiar, hay que estar en un ámbito donde puedas hacer una investigación, pero claro, que no te despegue de lo que sería lo popular, todo lo que está construyéndose. Por eso es una experiencia que tuvimos, que hoy tendría sus críticas, o habría que verlo cómo se hace esa unión del trabajo intelectual y el trabajo manual. Sí, nosotros en general era la cuestión, ¿me escuchan? Sí, más cerca. De la proletarización, es decir, en general, tanto compañeros como compañeras íbamos a trabajar a fábricas y llevábamos, digamos, vivíamos en un barrio obrero y teníamos la práctica, digamos, en los sindicatos, digamos, habíamos dejado, en muchos casos, una vida, como nosotros decíamos, pequeño burguesa, especialmente los que íbamos a la universidad y que pudimos hacer alguna cosa en la universidad. Este paso de la universidad a la fábrica, en muchos casos, es como dijo Rezo, de que quedaban baches, es decir, compañeros que tenían mucha representatividad, por ejemplo, en las universidades, y que pasaban a trabajar a fábricas y quedaban, digamos, esos baches, que después había que movilizar esta alianza obrero-estudiantil, las movilizaciones de universidades y demás, y nos quedábamos sin cuadros en las universidades. Entonces creo que se puede tomar eso e ir viendo en esta situación. Yo estoy hablando de hace 40 y tantos años, es decir, cómo ayornamos la cuestión, ¿no? Hoy en día es más relevante que nunca el papel de la universidad al servicio de la resolución de los problemas sociales. En aquel momento no veíamos, porque esto es un fenómeno de las últimas décadas, el papel de la lucha ideológica. Hoy en día es central la batalla de las ideas. Ya Fidel Castro lo venía diciendo desde varias décadas atrás. Yo me acuerdo que un día que invité a unos cubanos en una de las jornadas, le dije, avísenle a Fidel que nosotros venimos diciendo la batalla de las ideas mucho antes que él. ¿Te acordás que fue una risa en una de las jornadas? Porque eso de la batalla de las ideas no es simplemente entrar en la universidad para hacer la lucha reivindicativa de la agrupación, de la fotocopia, del plan de estudio, que hay que hacerlo todo eso. Pero la universidad tendría que ser, por eso es importante retomar esto de los 100 años de la reforma universitaria que se cumple en este año, y hay varios casos en distintas universidades que están pensando retomar el tema. Nosotros lo hicimos los 90 años, hicimos unas jornadas en la Universidad de Córdoba, porque el papel de la universidad es central para eso. Vos creo que decías recién faltan cuadros. Sí, faltan cuadros. No hay cuadros políticos científicamente formados para organizar esa unidad, porque hay mucha efervescencia, como antes decían, mucha bronca, hay mucha efervescencia en distintos sectores sociales
pero falta justamente una dirección política, porque ¿dirección para dónde? Si uno tironea para acá, el otro para allá, el otro para allá, porque ni sabemos para dónde tenemos que tirar. Todavía, es un adverbio del tiempo el todavía. Entonces yo creo que la universidad tiene que ser un lugar, un espacio de construcción de conocimiento al servicio de la resolución de los problemas que tiene el pueblo, en todas las áreas, no solamente la historia y las humanidades. Que algo se había empezado en la etapa anterior, pero más o menos, porque aquellos científicos que vinieron, muy engolosinados, porque les tenían espacio, cargos y dinero para venir, los que se habían exiliado en épocas anteriores, ahora se van a ir. Y si se van a ir es porque no entendieron para qué tenían que venir. No sé si soy clara lo que digo. Necesitamos ingenieros, químicos, filósofos, historiadores, antropólogos, lingüistas, algo que sí necesitamos. El poder financiero nos tiene cantidad de intelectuales a su servicio, y nosotros somos los universitarios en nuestro país. Nosotros somos miles de universitarios en nuestro país. Ese es un espacio de construcción de política. Yo tomando lo que vos decías, que es mejor, que es peor, he sido raleada de alguna organización no hace muchos años porque yo trabajaba en la universidad con las jornadas. Las jornadas que empezamos en el año 94, en plena etapa del neoliberalismo, era la lucha justamente de ideas, la lucha ideológica adentro de la universidad. Por eso las hacíamos grandes de todo el país y con ejemplos, con investigadores de otros países de América Latina. Porque es fundamental, compañeros, que la universidad sea el espacio de construcción de conocimiento para la construcción de poder popular. Tenemos mucho que hacer como universitarios. Y los mocos, y sí, limpiémonos los mocos también nosotros. A mí me gustaría solamente preguntar, no con el ánimo de cortar el debate, porque todo aquel que quiera preguntar es bienvenido. Es tarde, ¿cierto? Nos está llamando el chofer ansioso. Pero bueno, sí, varias cuestiones que plantearon, ¿no? Yo les recomiendo a los compañeros, como aporte historiográfico también, que lean este libro, donde encontramos contenido del testimonio de 112 compañeras, que nos hablan dentro de un contexto muy concreto, ¿no? Me parece que también es un aporte a la hora, como preguntaba el compañero Gastón, bueno, cuáles son los elementos que nos pueden aportar para construir una resistencia hoy, ¿no? Podemos ver en el libro cómo ustedes han logrado hacerse de vínculos de solidaridad y de reciprocidad para armarse dentro de ese ámbito que buscaba desarmarlas moral, intelectualmente, ¿no? Veo en el libro toda o parte de la trayectoria de distintas compañeras que de las más diversas maneras construyeron una resistencia en un periodo concreto. Por eso lo recomiendo, ¿no? Les recomiendo a los compañeros que hagan el esfuerzo de tomar esta lectura. Pero me movilizaba, más que nada después de haber leído el libro y de leer todo este momento de la construcción de la resistencia. Sabemos que está muy en boga esta cuestión de volver a poner arriba de la mesa la teoría de los dos demonios. Vemos cómo distintas posiciones ideológicas que pensábamos que ya estaban obsoletas y que como sociedad las habíamos superado, sin embargo, volvemos 10 pasos para atrás, ¿no? Entonces, en ese contexto es que me interesaba preguntarles, y también tomando lo que decían las compañeras, ¿no? Por un lado, la importancia de la formación política, la necesidad de la teoría para formar estos cuadros prácticos que son los que van a transformar, porque de hecho, ¿por qué las invitamos a las compañeras? Para que vean que cuando estamos hablando de procesos de transformación social, sí y solo sí son llevados adelante por gente de carne y hueso como nosotros, compañeros. Por lo tanto, hay mucho por hacer. Hablaban de los 100 años de la reforma universitaria. A nosotros, que somos defensores de esa tradición, nos gusta mucho tomar un concepto de lo que fue la reforma, ¿no?
el derecho legítimo a subvertir un orden injusto. Entonces me parece que también, a pesar de que cuando planteamos esta cuestión de las teorías que vuelven a ponerse hoy arriba de la mesa cuando ya las pensábamos superadas, también vemos como el enemigo se ha hecho de nuestras banderas y desde los sectores hasta de la burguesía nos plantean hoy un nunca más, que yo entiendo que pudo haber surgido como algo noble desde el punto de vista de nunca más la tortura, nunca más los vejámenes, nunca más caer a ese grado de la deshumanización en las relaciones sociales. Pero nosotros no somos defensores del nunca más. Nosotros reivindicamos una tradición política que más bien toma de la experiencia de ustedes la idea de no nos han vencido. Entonces, bueno, después de todo lo que han dicho ustedes, que me parece, quiero hablar en nombre de mis compañeros, ¿no? Nosotros también somos parte de una experiencia que no es individual, es colectiva, haciendo una lectura 40 años después, ¿qué nos pueden decir? No como cierre, ¿no? Porque no es el intento de que sea el cierre, pero ¿qué piensan ustedes desde un punto de vista abstracto, ¿no? Acerca del legítimo derecho de los pueblos a subvertir un orden injusto e inhumano, ¿no? Como el que estamos viviendo? Yo creo que eso está vigente. Ese derecho es inalienable y permanente. Eso no puede dejar de existir, aún cuando hubiéramos estado en una democracia de verdad, porque ahora convengamos que no estamos en una democracia de verdad. Yo creo que ese derecho es un derecho que hay que defenderlo permanentemente. No se nos tiene que perder de vista, eso está presente y si se nos pierde de vista estamos listos, nos comió el león, como se dice. Bueno, eso, el derecho que tenemos los pueblos de defender todo lo que consideramos justo para todos, para el negrito, para el paraguayo, para el boliviano, para el argentino, el tucumano, el formoseño, sin distinción. El derecho es algo que no se puede perder, pero hay que defenderlo. Nadie nos regala nada. Tenemos que, y es únicamente a través de conciencia, de ir tomando conciencia, por eso la universidad es tan importante, porque la formación teórica es muy importante en esto, para empezar a visualizar los verdaderos enemigos, porque si no, de pronto se llevaron todo, se robaron todo, la yerba se robó todo, y al no tener nosotros claramente dónde está el enemigo, entonces caemos en prendernos en ese tipo de cosas, más allá de ser o no ser partidaria de la persona que se está tratando de defenestrar, ¿no? Bueno, sí, es algo que hay que estar permanentemente y defenderlo de hecho, no por eslogan. Quiero agregar un elemento teórico, si me permiten. Además de hacer política para defender los derechos, como decía Elsa, ante la pregunta de si hay, digamos, capacidad para, o si llegado el momento nos abandona las ganas de hacer cosas y qué sé yo, la teoría nos dice, miren, la historia se mueve por contradicciones. La historia, hasta el papel, hasta esto, hasta los objetos, hasta nuestra mente, nuestras cabezas, se mueven por contradicciones. Objetivamente hay contradicciones. Si bien tenemos un enemigo feroz, no es monolítico. La lucha de clases se expresa en diferentes maneras a través del tiempo. Tenemos que detectar y para eso estudiar el asunto desde las universidades es muy importante. No quedarnos en eslogan que el capitalismo y burguesía y proletariado y entonces los burgueses contra los proletarios y los proletarios contra los burgueses. Eso es la teoría para definir qué es el capitalismo. Pero la historia es mucho más compleja. Y la teoría nos dice, hay contradicciones objetivas.
por más que algunos no se dan cuenta todavía de qué se trata, el movimiento de la historia le está llegando de una manera o de otra. Está en movimiento, la historia es como un tembladeral. Claro que mejor que sepamos para dónde conducir el tembladeral, porque el enemigo, mientras tanto, está a su servicio, tiene intelectuales que le están diciendo, dale, vamos para acá, como hizo ayer el famoso Caputo entregando el papelito preparado, un levantamiento de la sesión del Congreso. Eso es una operación de los servicios, porque ellos tienen gente a su servicio. Y nosotros todavía estamos medio en el aire. No sé si saben de qué estoy hablando cuando dije los papelitos, ¿no? Esa estupidez. Pero atiendan una cosa, las contradicciones existen independientemente de que las tengamos claras. Lo más importante es tenerlas claras. Por eso la necesidad de formar cuadros científicos. Y esos cuadros científicos, la universidad pública argentina tiene que ponerse al servicio. Y si no es toda la universidad, serán agrupaciones, serán organizaciones, serán grupitos que empiecen a pensar, a ver, ¿cómo hablamos con el que está en otra? ¿Cómo discutimos esto? ¿Cómo incorporamos los de la otra carrera, los de la otra agrupación? No cómo los traemos a la nuestra, sino a ver en qué andan estos, ¿no? Es decir, la solidaridad que estuvimos hablando es eso, entregar lo mejor que cada uno tiene para el hermano, ¿no? En este sentido que parece, no es que me estoy haciendo evangélica, pero quiero decir, entender lo que es ser pueblo. Hacer política, digamos. Claro, una política para eso. Bueno, le dirá a esta chica ahora, porque se está haciendo tarde. Sí, tenemos que volver. Ustedes digan, nosotros estamos acá al servicio de ustedes. No sé si los compañeros quieren hacer alguna pregunta más. Comentario. ¿Yo puedo decir unas palabritas? Sí, porque efectivamente no Porque no preguntan, soy pero mujer. tampoco se van. Es como la visita que uno tiene en casa, dice, bueno, no se vamos. Claro, sigamos. Nosotros propiciamos este espacio, así que no lo vamos a echar. Estamos chochos de tener. El nosotros con la arroba. A ver. Yo quería dejarle a los compañeros, yo soy parte de la generación 70. Y expreso. Y también estuve 7 años preso con las compañeras. Bueno, nuestra generación fue la que fue tomada como chivo expiatorio del proceso social, donde ellos lograron que digan, mátennos a todos y se nos van a acabar todos los problemas. Y esto pasó en el 76. Lograron una hegemonía política para ese consenso. Yo pienso que hoy lo que corta la divisoria de aguas, lo dijo la compañera allí, es el capital financiero transnacionalizado. De un lado todo el pueblo y del otro lado el capital financiero transnacionalizado tratando de desarmar toda organización popular y concentrar el capital lo máximo posible. Nosotros tenemos que arbitrar los medios para lograr la unidad, para impedirle ese proyecto y recuperar la patria. Ese es el objetivo, recuperar la patria, echarlos. Nosotros, nuestra generación, hizo dos cosas importantes, que aunque fuimos derrotados, siguen vigentes. Uno, es intentar tomar el poder. Poner el problema del poder en el centro de la escena. Pero otro, más importante que ese, fue plantear el tema del socialismo. Socialismo nacional, socialismo más de izquierda, más de derecha. Planteamos el problema del socialismo, el problema de la plusvalía en un país dependiente. ¿Qué se hace con la plusvalía del pueblo? Y yo creo que esto está más vigente que nunca. ¿A dónde va a parar la vena abierta de América Latina todos estos días?
Lo vimos ayer. Creo que esto importa que lo discutamos entre nosotros, no importa de qué partido seamos. Pero tenemos que animar a discutirlo entre todos, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los argentinos. Y echarlo, recuperar la patria, hacer un frente de liberación nacional, organizar partidos revolucionarios de lo que quieran, pero en unidad. Me parece que esto es lo importante. Y me parece que dejo como experiencia de la década del 70. Vayan arremangándose, que hay que hacer la historia, ¿eh? Está clarito, ¿no? Está clarito. ¿Qué hacer? Está clarito, ¿no? Y todos juntos, los morochitos, los rubios, los de acá, los de allá, los nenes, las nenas, todo, ¿eh? Los ¿No? viejos y los jóvenes. Sí, eso, no dejen afuera a los viejos. No dejan afuera a los viejos, estamos bien. Bueno, chicos, Quería agradecer a ustedes porque nos plantearon nuevas cosas a nosotros, a mí por lo menos especialmente, a mí me parece muy importante y creo que a todas nosotras nos parece importante poder llegar también a la universidad. Nosotros trabajamos con las escuelas secundarias, con las escuelas primarias, con el libro. El libro, por suerte, en un comienzo lo leía la militancia, un grupo de gente, porque hemos hecho 3 ediciones, pero después lo metimos en las escuelas. Y eso para nosotros es importante porque nos acerca a construir a partir de eso una cosa más colectiva hoy, que eso nos parece más importante que podemos hacer con este libro, además de leerlo y cuestionarlo, hacer la crítica. Es largo, eso es cierto, es largo. Bueno, por eso yo estoy muy agradecida de poder haber estado acá. sí. Agregar del libro es que no es una serie de testimonios. Cada capítulo trata de algunos testimonios, pero también cuál era la realidad que estaba viviendo el país en ese momento. Por eso va año a año. Eso yo les digo, por ejemplo, una estudiante secundaria que me hizo la devolución, como se dice, me dijo, mira, yo leí el Nunca Más y realmente me impactó mucho, eran muchos, todos eran testimonios muy duros. Pero de este libro me gustó, que me ubicó en la historia. Ustedes fueron marcando lo que fue sucediendo en todos esos años. No quedó relegado solamente a los testimonios. Y bueno, están las 500 cartas en el CD. Y con los testimonios, no se crean que solo son para llorar y ponerse tristes, porque contamos cada cosa que los que nunca estuvieron presos se la perdieron, porque no saben que uno dentro de la cárcel también se ríen y que también hemos sido sancionadas por reírnos. El que vio la película, ¿no vieron La Guerra del Fuego? Sí. ¿No la vieron? La Guerra del Fuego, bueno, traten de, es vieja, ¿no? Pero en esa película se ve que la risa es una actitud humana. Una tribu de la prehistoria, transcurre en la prehistoria, ve que una muchacha se ríe a la carcajada de algo, uno le había caído una piedra en la cabeza y le cae la sangre así, y la muchacha de la otra tribu se mata de risa. Y yo de una mira y me decía, ¿qué está haciendo? Se estaba riendo. Y yo siempre asocio esa película con las sanciones que teníamos por reírnos. Porque ustedes dirán, después lo que contaron, encima se reían. Sí, porque ¿saben qué? Nosotros ahí adentro nos habíamos propuesto vivir. No sobrevivir. Presas. Vivir, pero ahí adentro. Pero vivir. Y cuando uno vive también se ríe. Y le pasan cosas, le ve la panza, se entristece, hace cosas. Un montón de todas esas cosas. De humanos.
éramos simplemente humanos. Bueno, muchas gracias.